Muy buenos días, queridos amigos. Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy, domingo 29 de noviembre, es el último del mes y por lo tanto concluimos con la celebración del mes de la familia. Y quiero hacerlo tocando un tema que es de mucha relevancia, así lo considero, en tanto la familia necesita consolidarse como tal, y con la ayuda de Dios, por supuesto, pero también creo que es un tema que atañe a padres de familia que aún no son creyentes y a todo aquel que pudiera ver esta grabación. El tema de hoy: principios cristianos que contrarrestan la ideología de género. Iniciamos. En el momento de redactar este documento, llevamos ya 9 meses sufriendo el ataque del COVID-19. Las estadísticas generales nos alarman definitivamente. En el mundo, casi 62 millones de infectados, casi 1,5 millones de muertes y casi 40 millones de recuperados. Esta es una buena noticia, la última, por supuesto. Estas estadísticas las tomamos de las que ofrece la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. En República Dominicana, país donde resido, tenemos 142,000 infectados a la fecha, 2,324 muertes y, gracias a Dios, 114,817 se han recuperado. Muchas familias sufren el dolor que ocasiona la pérdida de un familiar. Muchas familias sufren el rigor del proceso al tener un familiar o varios infectados por el virus. Otro tanto de familias están preocupados o ansiosas al tener entre sus miembros médicos, enfermeros y personal de apoyo expuestos al contagio. Y otros agradecemos el hecho de haber superado la crisis que genera tener en el organismo el famoso coronavirus. Ahora tenemos otro virus, entre comillas, con el cual continuar la lucha sin dejar de hacerlo contra el COVID-19. Meses para nuestro país, unos cuantos años para el mundo. Antes que apareciera el coronavirus, la ideología de género hizo su ingreso a muchas naciones en el mundo para atacar la mente de cada ser humano vulnerable y atentar contra la naturaleza misma del ser. Los propulsores de esta ideología son personajes o instituciones de gran influencia en el mundo que, a través de las autoridades de cada país, pretenden que asumamos tal ideología como buena y válida. Llegado a este punto, nos corresponde advertirle al pueblo cristiano en general que debemos estar atentos, instruidos y preparados para combatir contra este virus, contra sus ideas, contra sus propósitos. Es que la ideología de género socava los fundamentos de la naturaleza humana, atenta contra los valores y principios del cristianismo con respecto a nuestra fe en Dios y pone en riesgo la funcionalidad y perpetuidad de la familia. Pueblo de Dios, esta ideología nos obliga a la unidad apologética para combatir tan terrible virus ideológico. Esta conferencia brinda a la Iglesia información sobre la ideología y propone principios cristianos para frenarla, ojalá destruirla. Tal propuesta del enemigo del hombre, del enemigo de Cristo, del enemigo de Dios, del enemigo de la familia. La ideología de género es una aberración contra la humanidad y la fe. El tema está estructurado en 2 partes principales: ideología de género y principios cristianos. La parte conceptual sobre aspectos fundamentales de la ideología la reproduciremos íntegramente desde una fuente elaborada por el autor Juan Varela, a quienes le damos los créditos, en su obra Origen y desarrollo de la ideología de género, fundamentos teológicos del matrimonio y la familia.
editada por la Alianza Evangélica Española, obra que se constituye en fuente de mucho valor para comprender los aspectos más controversiales y dañinos de dicha ideología. Iniciemos con la primera parte, ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Lo primero, dice Varela, es definir el término ideología. Dicho término hace referencia a cualquier corriente de pensamiento que persiga transformar el sistema político, social, económico y cultural existente. Para lograrlo, las distintas ideologías presentan dos frentes de acción bien definidos. Por un lado, tienen un ideal de la sociedad que pretenden conseguir para ello, y por otro lado, presentan un programa político de acción social invasiva para conseguirlo. Por lo tanto, una ideología de carácter totalitario es un pensamiento sociopolítico completo que opera como un sistema cerrado de creencias y cuyo fin principal es conseguir la uniformidad de una doctrina única que establezca pautas de comportamientos universales. Todo ello hacia la consecución de un nuevo orden mundial. Dichas doctrinas se convierten en un dogma de fe contra el que no se puede disentir ni opinar, so pena de padecer multas, cárcel y, por supuesto, la marginación social como disidentes, al estilo de los mejores regímenes dictatoriales. Asimismo, cuando hablamos de género, tenemos que clarificar varias cosas. El vocablo género, en origen, corresponde al campo de la lingüística y es usado para definir la propiedad de algunos términos gramaticales que pueden tener tres modalidades o géneros: masculino, femenino y neutro. Posteriormente, y dentro de la dialéctica de los movimientos feministas y su círculo de influencia, fue aplicado al campo de las ciencias humanas para defender una nueva forma de comprensión de la sexualidad, según la cual el género en su origen natural ligado al sexo se separa de éste y solo se concibe como una construcción social subjetiva, no limitada a las restricciones de la biología y por lo tanto sujeta al capricho arbitrario de la decisión de cada individuo independientemente de su sexo biológico. La ideología de género es una ideología política de corte neomarxista y sesgo totalitario que defiende que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de la obviedad anatómica y biológica, no corresponden a una naturaleza fija, sino que son construcciones culturales y convencionales que responden a roles y estereotipos que a lo largo de la historia la sociedad ha ido creando. Así dicen ellos, ¿no? En torno a este discurso se desarrolla toda una maquinaria sociopolítica que actúa como ideología impuesta en muchos países e incluye multas e inhabilitación profesional a quienes se opongan o la critiquen. El segundo aspecto de este primer punto, ¿cuáles son los objetivos de la ideología de género? En síntesis, nos dice el señor Varela, diríamos que la ideología de género y su base central de pensamiento, que es el marxismo cultural, persigue conseguir 4 objetivos generales. Procesámoslo bien en nuestra mente. Primero, liberar al ser humano de las limitaciones de su biología. Repito, liberar al ser humano de las limitaciones de su biología. Segundo objetivo, conseguir la desaparición de la familia natural y su sistema opresor. Quien oprime a esa familia natural, indudablemente, se están refiriendo a Dios. 3. Abolir la cultura judeo-cristiana, su ética y sus valores supuestamente obsoletos. 4. Imponer la sociedad igualitaria en el nuevo orden mundial. Esos son los 4 objetivos fundamentales de la ideología de género. Vamos a ver cómo ellos pretenden lograr esos objetivos, qué terminología utilizan, y aquí tenemos el tercer aspecto, los 10 mandamientos, entre comillas por supuesto, de la ideología de género.
Ahora, dice Varela, y sintetizando, resumimos en 10 puntos lo que podrían ser sus principales frentes de acción para la consecución de los objetivos ya mencionados. Primero, feminismo radical. Esto significa victimización y exaltación exagerada de la mujer y cultura de sospecha frente al varón, al que se acusa de ser la raíz de muchos males. 2. Igualitarismo. Negación de las diferencias biológicas entre individuos en pro del concepto igualitario y el género fluido. 3. Anticristianismo. Oposición beligerante ante las raíces judeocristianas de Occidente, acusadas de moralidad represora y mantenedora de heteropatriarcado familiar, que es un término que ellos utilizan precisamente, intencionalmente, por la retórica LGTBI para crear una cultura de rechazo hacia la heterosexualidad. Homosexualismo. Promoción hasta límites exagerados de la cultura homosexual LGTBI y victimización ante los heterosexuales. Permítanme hacer aquí un paréntesis. Como cristianos, jamás y nunca nos convertiremos en homofóbicos, porque también Dios ama a cada ser humano y nosotros seguimos los principios divinos. Muy diferente es aceptar la conducta que consideramos fuera de lo que es justo, fuera de lo que es correcto, fuera de lo que es ético. Quinto, colonización ideológica. Hay que imponer programas de adoctrinamiento desde la infancia para crear una nueva forma de pensar en nuestros hijos y futuras generaciones. Ya lo estamos viendo en las escuelas con los cuentos que aparecen en los libros, con los dibujitos, etc. Relativismo moral, la sexta acción. Negación de valores universales y ética normativa. Todo es admitible e inclusivo, todo vale, salvo disentir de estos mandamientos. Número 7, liberalismo ético, apoyo y normalización de comportamientos que dañan a las sociedades humanas y a la ética más elemental, como el aborto libre, promiscuidad sexual, pedofilia, bestialismo, drogas, etc. 8. Hedonismo, búsqueda del placer como un fin en sí mismo y sin restricciones éticas, morales o religiosas de ningún tipo. 9. Dictadura ideológica, pensamiento único y rechazo frontal y beligerante a todas las ideas contrarias del pensamiento totalitario, oposición a cualquier postura conservadora, tachándola de homófoba, fascista y represora. Número 10. Destrucción ontológica del ser humano. Se persigue una auténtica reingeniería antropológica en aras de un individuo mutante, cambiante, que puede reinventarse a sí mismo y redefinir su género sin ningún tipo de limitaciones. De esta forma, la identidad del ser humano como criatura hecha a imagen y semejanza de Dios desaparece. Estas son las 10 acciones que procura poner en práctica la ideología de género para tratar de convencer a la sociedad de asumir dicha ideología. El segundo aspecto, el segundo tema que vamos a desarrollar son los principios cristianos que contrarrestan la ideología de género. Pues aquí está, en el primer principio. Creo que la iglesia, los cristianos, tenemos que aceptar como bueno, válido, que Dios es creador del universo y del ser humano. Para el cristiano es incuestionable la intervención divina en todo cuanto existe. Todo lo que vemos y se debe a la obra magnífica de nuestro creador. Las aseveraciones escriturarias reafirman la creación y nuestra existencia. Tanto la creación del universo como la creación del ser humano son obras excelsas del Creador que de otra manera no podrían ser. Génesis 1:1 dice irrevocablemente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para el cristiano no hay duda sobre el particular.
Génesis 1, 26 al 28 dice lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se muestran sobre la tierra. Dios creó al ser humano, varón y hembra, masculino y femenina, hombre y mujer, para administrar su creación, para preservar la especie creada, para disfrutar las bondades de su creador. Este principio es el fundamento de la naturaleza humana y así ha de ser hasta el final de la temporalidad terrena. El ser humano no es el producto de una construcción mental, social, condicionante. ¿Cómo explicaría la ideología de género el origen, la existencia, la realidad del ser humano? El segundo principio: Dios es creador de la institución de la familia. Repito, Dios es creador de la institución de la familia. En su proyecto de creación del universo, dentro del cual crearía al género humano, contempló la creación de la familia debidamente estructurada. El siguiente es el relato que da origen a la familia. Génesis 2, del 18 al 25. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo el ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La unión entre un hombre y una mujer constituyen el fundamento de la familia. Luego los hijos. Entonces marido y mujer se constituyen en padres. De esa manera queda instituida la familia para cumplir propósitos contemplados por su creador, que contribuyen al desarrollo humano, social, cultural, espiritual, de manera permanente. Por cierto, muchos años más adelante de la creación humana e institucionalidad de la familia, Jesucristo ratificó los designios de Dios, corrigiendo una falsa interpretación farisaica sobre la disolución del matrimonio, al decir: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta argumentación de Jesucristo se hace notoria en tanto procura, además, la permanencia de la relación matrimonial, contrario a la conducta de desunión de la misma. El tercer principio que queremos abordar en esta conferencia: Dios tiene propósitos definidos para y con la familia. Dios tiene propósitos definidos. Primero, unión. Hombre y mujer en el matrimonio son dos en uno.
el uno para el otro, a fin de construir una relación armónica, saludable, productiva, satisfactoria y placentera. El hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. 2. Complementación. El segundo propósito, complementación. La dinámica familiar se caracteriza por el ejercicio y cumplimiento de las responsabilidades asignadas a cada estructura. Cada parte estructural contribuye decididamente al buen funcionamiento de la institución. Sujeción, amor, obediencia, tolerancia son solo algunos aspectos a trabajar permanentemente en la relación intrafamiliar. El tercer propósito, compañerismo, unidos y acompañándose, haciendo todo lo posible para llevar adelante el proyecto familiar, no para competir ni para identificar desigualdades, sino para construir mutuamente, apoyando el uno al otro, disfrutando el proceso de vida, superando las dificultades propias de la realidad humana, acompañados hasta que la muerte los separe. Cuarto propósito, procreación. El don más preciado de una pareja matrimonial que puede disfrutar es tener hijos, convertirse en padres. Inmensa bendición, igual responsabilidad. Criar hijos conforme al plan de Dios es una tarea que permite a los protagonistas crecer en comprensión, respeto, tolerancia, ayuda, perdón, ánimo. El proceso es altamente gratificante. Quinto propósito, deleite. Escuchen bien, deleite. La relación íntima de la pareja es sexual, emocional, cognitiva, espiritual, es integral. Una relación en esa dimensión produce deleite integral que realiza la pareja, lo cohesiona. La pareja disfruta las bondades de su naturaleza, de los planes divinos para el matrimonio. Con razón no se avergonzaban al estar desnudos en el huerto. Y la Escritura refiere en otros textos el deleite que produce la intimidad de la pareja. El sexto propósito, permanencia. La familia ha sufrido atentados terroríficos de diferentes naturalezas, violencia, infidelidad, divorcios, disoluciones, descrédito, atentados clínicos como la infertilidad asistida y cuantos embates contra su estructura y funcionalidad. Sin embargo, la familia permanece y debe asumir un gran desafío, su permanencia indestructible en la sociedad. Solo la muerte está facultada para separar a sus integrantes. Las leyes y las ciencias sociales y humanas deben contribuir a la permanencia de la familia. El séptimo principio, preservación. El séptimo propósito, preservación. La raza humana debe ser preservada hasta el final de su historia. Solo la familia puede lograr este propósito. Los imperios pasan, los gobernantes más rápido, las pandemias se diluyen, las construcciones filosóficas se convierten en estériles. Todo pasa, pero la familia se mantiene. Ninguna ideología la podrá deconstruir y menos desaparecer, porque su arquitecto la diseñó perfecta. La familia está preservada hasta completar los designios divinos en cuanto a la historia humana se refiere. Ahora, el cuarto principio. Dios permite, hermanos, tenemos que entender esto, Dios permite niveles de actuación humanos contrarios a su designio, pero Dios es soberano. El ser humano en su proceso de existencia marcha hacia el final de su temporalidad. Y en ese proceso avanzan el bien y el mal. Parece que la parábola del trigo y la cizaña en Mateo capítulo 13, los versos 24 al 30, aplica muy bien a la realidad que estamos viviendo. Por un lado, la bendita palabra de Dios se constituye en una fuente de vida plena, digna, bendita. Por otro lado, la ideología de género quiere alterar el crecimiento de la buena semilla. Por un lado, el cristianismo apela al corazón del ser humano ofreciéndole salvación y vida abundante. Por otro lado, la ideología pretende desnaturalizarlo. Es una lucha entre el bien y el mal. Los primeros estamos dirigidos por Dios, aquellos están obligados por las huestes de maldad. Es necesario recordar que ya Cristo venció al enemigo en la cruz y no hay lucha que pueda revertir el plan redentor divino a favor de los que creen. Pueblo de Dios, hay que estar convencidos
de esta verdad. El siguiente principio: es imprescindible creer y actuar. Creer y actuar. Aquí tengo algunos aspectos que sugerir. Primero, consolidar los valores familiares. Consolidar los valores familiares. En la miniserie anterior, la cual recomendamos ver nuevamente de ser posible, analizamos 10 valores que sirven para configurar familias saludables, estables, funcionales, piadosas, conforme a los designios divinos. Solamente les recuerdo el título de los valores: institucionalidad de la familia, sujeción de la pareja, amor sacrificial, obediencia de los hijos, tolerancia de los padres, comunicación intrafamiliar, fidelidad en la pareja, educación familiar, disciplina familiar y, por supuesto, fe en Dios. No puede fallar. Consideramos que dichos valores nos permitirán consolidar la naturaleza y propósitos para la cual fue diseñada la familia. Hermanos míos, tenemos que consolidar nuestras familias para hacerle frente a este enemigo que se nos ha presentado subrepticiamente. Acción número 2, persistir en la fe cristiana. Jesucristo advirtió que adversidades y tribulaciones experimentaremos, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Para perseverar es necesario estar unidos a la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Persistir en la fe cristiana implica analizar los criterios, el comportamiento social de nuestra cultura y aplicar el consejo paulino: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y más específicamente, es necesario discernir algunas ideologías que pretenden desnaturalizar al ser humano. A continuación, la advertencia paulina: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según los rudimentos de los hombres, según las tradiciones de los hombres, según los rudimentos del mundo y no según Cristo. La tercera acción que proponemos: defensa en doctrina y práctica de nuestras convicciones cristianas. Defensa en doctrina y práctica de nuestras convicciones cristianas. Consideramos que el fundamento doctrinal lo tenemos en las Sagradas Escrituras. Por cierto, ellas nos exhortan a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En cuanto a la práctica de la defensa, bien haríamos en organizar una estructura apologética representativa del pueblo evangélico para defender los principios y valores de la familia conforme a los designios de nuestro Creador. Ha habido iniciativas muy destacadas al respecto. Sin embargo, consideramos que es imprescindible fortalecer la defensa. Creo que hay líderes genuinos que pueden bendecirnos con este ministerio desde su particular formación académica. Es necesario cohesionar teólogos, pastores, magistrados, médicos, economistas, comunicadores y afines. La cuarta acción: más que vencedores. Esta es una acción ya de praxis de fe. Más que vencedores. Esta es una declaración de confianza, de seguridad, de certeza. Debemos imprimirla en nuestras mentes y corazones y hacerla realidad de vida. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ideología de género, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Conclusiones.
Primera conclusión, es muy cierto que la Iglesia del Señor Jesucristo y la humanidad entera están siendo acosadas por una ideología que pretende desnaturalizar al ser humano, pretende eliminar la institución más sólida y duradera en la historia, que es la familia. Está haciendo un intento de negar la existencia de Dios y la espiritualidad del ser creado. Segundo, la ideología de género es una aberración ideológica, hueca, sutil, conforme a los rudimentos del mundo, que no podrá deconstruir, como se propone, las convicciones cristianas de un conglomerado de creyentes superiores a los militantes incautos de dicha ideología. Tercera conclusión. Somos el pueblo de Dios. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos identidad, tenemos valor, tenemos una misión, todo dentro del plan redentor divino a favor de la humanidad entera. Entonces, ¿quiénes podrán atentar contra el plan divino? Iglesia del Señor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En Cristo somos más que vencedores. Oh Dios, tu pueblo contigo. Tú, oh Dios, con tu pueblo. Victoria asegurada. Amén. Oremos. Bendito Dios, creador del universo, creador del ser humano, creador de la familia. Como familia, depositamos nuestras vidas en tus manos para tu protección, tu cuidado, tu preservación, por la integridad de nuestras familias ante el atentado del enemigo que se ha disfrazado de ideología de género. Líbranos, oh Dios, ayúdanos a librar la batalla. Confiamos en ti. Y gracias por escucharnos y bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén y amén.